Y el sentido de lo que vamos a leer tiene que ver con un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Encuentro que es algo complejo, pero quiero un poco dejar sentada la reflexión, que cada uno pueda hacerlo en forma personal porque es como algo más profundo. Y dice relación con la libertad, el concepto de libertad. ¿Okay? Entonces, como introducción quería un poco leer lo que está definido por libertad en el diccionario, que es: libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Ok, la libertad es un concepto amplio porque se aplica a muchos campos de nuestra vida. Si ustedes piensan, lo más fácil que uno se le viene a la mente es las personas que están presas, ¿cierto? Eso es muy gráfico y fácil de entender. Una persona que está presa, en el fondo existe una barrera, que son físicas, que son los barrotes, ¿cierto? Un lugar donde no puede salir. Y él está con una barrera que le imposibilita su libertad de desplazamiento. ¿Ok? De hecho, la ley de nosotros garantiza que nosotros tenemos libertad de desplazamiento en todos los lugares públicos, ¿cierto? Ok. Existen otros tipos de libertades, habría muchos ejemplos. También hay otros que no dependen de nosotros. Por ejemplo, nosotros nacimos en el año 1900, algunos, o otros en el año 2000. Eso no lo definimos nosotros. Tampoco definimos por qué nacimos en cierta familia y por qué no en otra. Quizás algunos han pensado alguna vez, ¿por qué no nací en una familia rica? No tendría ningún problema, ¿cierto? Y así hay muchas otras cosas que no dependen de nosotros y hay cosas que están limitándonos, ¿ok? Pero la más fundamental de todas es que nosotros, en particular, nos hemos dado cuenta que ¿cuál es nuestra principal barrera? Que aqueja a todo hombre en realidad. Son como unos barrotes prácticamente indestructibles. Y es que nosotros nos hemos dado cuenta de que somos presos del pecado. Nosotros estamos como encadenados del pecado. En esa condición nacemos, ¿cierto? Y hay una persona que nos puede dar esa libertad de romper esos barrotes inquebrantables, que es Jesús. Esa es la libertad que un poco nosotros nos enfocamos en la iglesia. Entender que nosotros nacimos presos, encadenados, entre comillas, privados con esos barrotes, pero Jesús, ya en Génesis nos dio luces de que a través de Jesús podíamos romper esos barrotes y podemos ser libres. Esa es la libertad más importante de todos los otros conceptos que podríamos aquí enumerar, que son muchísimos. Por lo que les quiero pedir que leamos solamente 3 versículos en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 1 y después 13 y 14. Gálatas capítulo 5, versículos 1 y después 13 y 14. Vamos a leer todos juntos. Leamos. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdan que he hecho mención sobre que todos tenemos un propósito en la vida. Significa que tuvo un propósito el que nació en la época de Jesús, tuvo un propósito el que nació en la época de los profetas, tuvo un propósito alguien que nació en el 1500,
y nosotros también. Todos tenemos tareas que son igualmente relevantes. Por ejemplo, todos quizás se dan cuenta que a mí siempre me llama la atención el propósito que tuvo José, que fue preservar al pueblo de Israel en el periodo de hambruna. Y después de ese periodo, a raíz de que el pueblo de Israel, cuando era pequeño, ingresó a la tierra de Gosén, que era la mejor tierra en ese periodo de hambruna, después el pueblo se multiplicó y se volvió grande. ¿Y para qué se hizo eso? Porque después iba a venir de ahí el Mesías. Entonces fue súper relevante la labor de José, pero cada uno tiene su labor en su ámbito. Y también después les comenté de lo importante que era el amor. El amor, por supuesto, a Dios, y eso redunda también en el amor al prójimo. Porque si nosotros no amamos al prójimo, difícilmente podemos decir que amamos a Dios, porque nuestro prójimo es creación de Él, también. También fue hecho a su imagen y semejanza. Entonces, hay muchos problemas que nosotros vivimos a diario, en nuestra vida cotidiana, que se diluyen, casi se evaporan, si nosotros tenemos amor al prójimo. Si nosotros nos damos cuenta que a veces por cosas insignificantes tenemos problemas con otras personas que quizás nos caen mal, que quizás no son afines a nosotros, que quizás son hasta desagradables, pero sin perder el norte, que ellos también fueron creación de Dios, también debemos amarlos. Los problemas que podríamos tener o tenemos o hemos tenido, en realidad son insignificantes. Por eso siempre se recalca y se realza el amor que tenemos que tener hacia el prójimo. Y si no lo tenemos, debemos pedirle a Dios en oración diariamente que nos dé primero más amor hacia Él y también más amor al prójimo, va a venir de la mano. Y como les dije, el concepto de libertad es muy amplio y podríamos entrar en interrogantes que algunas incluso no tienen respuesta y no tiene sentido preguntárselas, porque van más allá de lo que nosotros podríamos obtener la respuesta. Pero sí, como les dije inicialmente, el meollo del asunto, lo principal, es que Jesús nos viene a liberar de esa barrera con la cual todos nacemos, que es el pecado, y restablecer esa comunicación y comunión que tenemos con Él. Ahora vamos a alabar al Señor con una alabanza que mi Jesús me libertó. Es bastante conocida. Mi Jesús me libertó, que dice relación con lo que estamos hablando de la libertad. Mi Jesús me libertó, me libertó, me libertó. Mi Jesús me libertó. Hacelo tú también. Muy pronto sí, muy pronto sí, muy pronto sí, Él vendrá, muy pronto sí, te tú con Él. Jesús me libertó, me libertó. Me libertó, mi Jesús me libertó, libera tu corazón. Y la segunda alabanza, para que permanezcan así de pie, es crucificado con Jesús. Crucificado con Jesús. Crucificado con Jesús, ya no vivo yo, mas vive en mí Jesucristo. Y ahora vivo yo por fe en Jesús, que me amó y se entregó por mí. Me amó, me amó, me amó y se entregó por
sentarse. Les voy a pedir que me ayuden a buscar, y el primero que lo encuentre, el versículo que está en Filipenses, capítulo 1:21. Filipenses, capítulo 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perfecto. Esto fue que lo escribió Pablo, ¿cierto?, cuando estaba en la cárcel. Y en la cárcel vuelvo al tema privado de su libertad. Y él tenía claro que para él lo más importante era vivir para Cristo. Y para nosotros tiene que ser lo mismo. Y también quiero pedir ayuda con la lectura del versículo que está en Juan 8:32. Juan 8:32. Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Perfecto. También dice relación con que nosotros nacemos en un estado de separación con Dios, con una barrera inquebrantable como equivalente a los barrotes que tiene un preso, pero el conocimiento de la verdad se refiere a el conocimiento a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Y que llegamos a entender que a través de Jesús somos libres y esos barrotes son liberados. Y el último versículo que voy a pedirle ayuda a una tercera persona está en Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Como libre. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Correcto. Si ustedes se dan cuenta del ejemplo que di, que es el más fácil de entender de lo que significa la libertad, es un preso, ¿cierto? ¿Por qué está en la cárcel el preso y no tiene, digamos, no puede tener libre desplazamiento como los demás? Es porque a raíz de las leyes del hombre, ¿cierto?, cometió cosas graves y los mismos hombres lo encerraron ahí. Nosotros tenemos que entender que la libertad tiene responsabilidades. Va implícitas responsabilidades que nosotros la ejercemos a diario. Si ustedes se dan cuenta, todo el día estamos sometidos a tomar decisiones, ¿cierto? Esas decisiones desde la más básica, desde si le echo 5 cucharadas de azúcar o si le echo endulzante, uno dice, ¿qué pasa si le echo endulzante o si le echo 6 cucharadas de azúcar y soy diabético? Son decisiones muy diarias y cotidianas, pero incluso ahí hay temas de fondo. Uno podría decir, si le echo 6 cucharadas de azúcar y sé que soy diabético, pero me gusta el azúcar, igual me lo voy a tomar. No estoy cuidando mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, estas cosas, decisiones muy básicas y cotidianas, también tienen temas de fondo de por medio, digamos. Entonces, cada decisión que tomamos, y por lo tanto, esa decisión que tomamos, estamos ejerciendo nuestra libertad, lleva una responsabilidad y trae consecuencias. Las consecuencias para el preso es que estuvo privado de su libertad. Gracias a Dios, nosotros del momento que somos salvos no la perdemos, porque si no sería muy complicado. Pero nosotros, de que Jesús entra en nuestro corazón, gracias a Dios somos sellados por el Espíritu Santo y eso no lo vamos a perder. Pero sí entramos en un camino en el cual nuestras decisiones sí son importantes para que vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Vamos a pasar a la periodo de clases, para que cada uno pueda, de acuerdo a su etapa etaria, aprender. ¿Ok? Así que nos dividimos en clases a contar de ahora.
Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Para algunos es sorpresa que esté yo aquí, pero si hay algo que les puedo decir, el Señor sabe por qué razones yo estoy acá. Y la verdad, doy gracias al Señor de que nos puede ayudar a terminar nuestra clase que quedó pendiente el domingo pasado. Hoy día, Dios mediante, la terminamos. Y la verdad es que como familia sufrimos una situación muy difícil. Y mi señora, Margarita, es la más afectada. Entonces, que requirió de que yo estuviera al lado de ella. Entonces, les voy a compartir bien breve, pero el hermano de ella sufrió una aprehensión cuando estaba hablando el hermano Marco de la libertad. Entonces, perdió la libertad por unos días, el hermano de mi esposa. Y tuvimos que estar en trámites miércoles, jueves, viernes. Y el jueves, ¿por qué no salió libre? Porque el jueves es feriado, entonces pasó todo para el día viernes. Pero gracias al Señor, él está en casa ahora y Dios ha estado confortando el corazón de Margarita porque necesitaba mucho del apoyo. Y el pastor Carlos Olivares, presidente del presbiterio, me dijo, debe estar al lado de su esposa en estos momentos porque es muy necesario eso. Así que ahí el Señor mostró su amor, mostró su misericordia, su benignidad para sus hijos. Y bueno, las cosas suceden y el Señor tiene su propósito en ello. Y el propósito es que nosotros aprendamos que las cosas que existen, y como decía el hermano Marco, es verdad, si uno elude una responsabilidad civil, una responsabilidad que yo tengo con el país, con el gobierno, con el Estado, si yo evado o no cumplo, me convierto en un reo y uno requerido. Eso pasó con mi cuñado. Entonces, en un control apareció en el carnet que tenía que comparecer 2 años atrás. Entonces, lo tomaron y quedó en prisión preventiva, en la cárcel. Son experiencias que a nadie debiera. Pero gracias al Señor que no me había ido al presbiterio todavía. Y el Señor nos dio la oportunidad de poder estar juntos, apoyarnos. Y gracias al Señor ya mi cuñado está en casa, pero está solucionado todo eso. Y hubiera sido el mismo jueves solucionado, pero como era feriado, pasó para el viernes. Y eso me limitó más a mí de ir al sur. Pero gracias al Señor porque Margarita está mejor, está tranquila y espero que mi cuñado aprenda la lección, a obedecer a las autoridades, porque nosotros somos llamados a obedecer. Y ese principio de obediencia nosotros lo hemos venido estudiando desde el principio. Y ese fue el principal problema que tuvo el hombre. ¿Cuál fue? Desobediencia a la ley de Dios. Y la ley de Dios, bueno, gracias al Señor por Cristo, que Él cumplió todo eso. En Él somos liberados de eso y tenemos nueva vida. Pero el que no tiene al Señor Jesús en su corazón, está muerto en delitos y pecados. Y no lo entiende, no puede entender lo que significa muertos en delitos y pecados. Porque la persona dice,
Yo no he matado a nadie, no le hago mal a nadie. Uno tiene un montón de razonamientos que me harían causal a una pena. Pero no es esa la causal por la cual yo estoy muerto en delito y pecado. ¿Cuál es? Según nuestro pastor está predicando en Romanos 5, por el pecado de un hombre, ese pecado pasó a toda la humanidad, hasta el día de hoy, hasta nosotros. Y esa es nuestra lucha. Y con Cristo en nuestra vida hemos liberado esa parte y somos libres. ¿Y qué sucede? Nosotros aún en esa situación caemos, pecamos, desobedecemos. Y la Biblia, Dios en su palabra dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Ah? Pecado. Al que sabe hacer lo bueno. Y siempre cuando yo tocamos este tema, yo me paro unos minutitos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que saben hacer lo bueno? ¿Quiénes? ¿Ah? Los hijos de Dios solamente pueden hacer lo bueno. Los que no son creyentes, los que no han tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús, su corazón, su vida están separados de Dios, no, como dice, en delitos y pecados. De lo más malo, de lo malo que están viviendo, ellos hacen lo que es menos malo, pero en el fondo es malo. En cambio, nosotros, los hijos de Dios, que dice Efesios 1:10, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras son las que Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Quiénes pecan entonces? Los hijos de Dios, nosotros pecamos. Por eso que tenemos que arrepentirnos, pedir perdón. El incrédulo vive en pecado, su hábitat, su medio ambiente, se desenvuelve y se desarrolla en medio de pecado. Y no sabe, si no tiene idea. Nosotros, gracias a la luz del Espíritu Santo de Dios, a través de la Biblia, entendemos eso. Así que, un paréntesis a nuestra clase, pero que debemos tomar en cuenta. Me llamó mucho la atención la que dijo nuestro hermano Marco, que la libertad con la que Dios nos imputa por medio del Señor Jesús significa que yo tengo responsabilidades. Y eso estamos viendo nosotros en la escuela dominical. Vamos a pedir al Señor la dirección de ella. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias esta mañana que podemos estar en tu templo, Señor, para estudiar tu palabra. Guárdanos cada día, oh Señor, para que tu consejo a través de ella, de tu palabra, pueda ser vida en nosotros y podamos, oh Señor, obedecerlo, podamos actuar como tú quieres. Porque la Biblia está hecha para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, cómo debemos vivir, cómo debemos ser, qué debemos hacer. Gracias una vez más por todos los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos viendo acerca de la iglesia y ya estamos terminando, que es con los miembros de la iglesia. Vimos primeramente los principales derechos y privilegios de un miembro y ahora estamos viendo los principales deberes de un miembro. Y el último que vimos fue someterse en el Señor los hermanos, o sea, tener una vida en común. Y hoy día dice incorporarse a la Iglesia Presbiteriana Nacional donde reside. Nosotros, si vivimos en el lugar donde estemos, tenemos que buscar una iglesia presbiteriana nacional y congregarnos. Y miren lo que dice
Si no hubiera iglesia presbiteriana, será su deber iniciar los trabajos encaminados a establecer. O sea, tenemos harto trabajo. Si el Señor nos da un trabajo y me manda a Chuquicamata, al norte, a Calama, Antofagasta iglesia, pero un lugar donde no haya, nosotros tenemos que empezar a organizarnos para que en el lugar que estemos, como hijos del Señor, como miembros de la iglesia, podamos formar pedir la dirección de Dios para que hagamos eso. Y la letra H dice, tratar a los hermanos y a los parientes de los hermanos de la iglesia, aunque todavía no sean creyentes, con ternura, fidelidad, respeto, honradez, como conviene a los discípulos de Jesús que forman en este mundo una gran familia. Aquí hay unas palabras que son muy, muy, muy importantes que debemos como miembros de la iglesia ponerlas en práctica. ¿Qué palabras pueden ser? A ver, de las que leímos. ¿Ah? ¿Qué palabra? Primero, ternura, fidelidad, respeto y honradez. Estos términos son del hacer cotidiano nuestro. Nosotros somos un cuerpo, tenemos clases, tenemos estudios, vamos a un montón de partes. ¿Cómo debemos tratarnos? Con ternura, fidelidad, respeto y honradez. Esta palabra honradez es bien importante, porque significa que yo debo, aparte de cuidar lo mío, cuidando lo mío, estoy cuidando lo del otro. ¿En qué sentido? Que si ahí en la banca o ahí quedó algo y eso no es mío, no tengo por qué tomarlo. Debe quedar ahí. Y la dueña o el dueño de lo que esté ahí volverá por él. Entonces, a veces eso, por gentileza, por amabilidad, voy a tomarlo y voy a averiguar de quién es. Yo creo que el consejo bíblico es que nosotros, el ser honrado significa ni siquiera tocarlo. Ni siquiera tocar lo que es mío. Y hermano, esto es algo para nosotros como miembros de la iglesia. Así que eso significa, nada debe perderse estando aquí en el templo. Nada debiera perderse. Es decir, nosotros como hijos de Dios damos un testimonio de vida cristiana en el Señor a los demás. Así que, hermanos, debemos tratarnos. Bueno, a los hermanos, dice aquí, a los parientes de los hermanos de la iglesia. ¿En qué se transforman los parientes de los hermanos a la iglesia? En adherentes. Porque por nuestro testimonio y por lo que ellos quieran, pueden llegar a ser miembros de la iglesia. Hay muchos parientes nuestros que asisten y se comprometen y ofrendan y dan, pero no son miembros. Ahora, ¿qué significa eso? Que por nuestro testimonio ellos buscan y participan y se enrolan en la iglesia como miembros de la iglesia. Así que, hermanos, estos son todos los deberes nuestros. Congregarse regularmente con sus hermanos en la iglesia, esforzarse por vivir una vida verdaderamente cristiana, mantener la paz y la unidad y pureza dentro de la iglesia, dar testimonio de su fe a los inconversos, invitándolos a aceptar a Cristo, y contribuir gozosamente con sus diezmos y ofrendas. En esa parte ya dijimos bien claro lo que significaba eso ahí, que no es algo imposición de la iglesia, eso, Dios lo ordena en su palabra. Y someterse en el Señor hermano, incorporarse a la iglesia presbiteriana y tratar a los hermanos en una forma con ternura, fidelidad. ¿Qué significa con ternura? ¿Qué es la palabra ternura? ¿Es andar a abrazos y a besos y todas esas cosas? ¿Ah? Eso. Nosotros confundimos
la parte afectiva. La parte afectiva. Es bueno, dice la Biblia, saludaos con ósculo santo. El saludo con ósculo santo es bíblico. Es decir, yo puedo saludar a mis, como normalmente se hace con un beso, con un abrazo, con una acción, digamos, de piel. Pero ese es un saludo que nosotros tenemos que practicar. Y para terminar esto de la iglesia, una persona deja de ser miembro de la iglesia por traslado. Todo miembro de la iglesia que se ausente de la localidad para vivir a otro lugar deberá llevar una carta de traslado para presentarlo a la Iglesia Presbiteriana Nacional donde piensa concurrir. Eso en el caso de que uno se va a Concepción, allá hay iglesia presbiteriana, entonces al consistorio de la iglesia local le pide una carta y la presenta allá, y como se va a vivir allá, él busca una iglesia presbiteriana donde quiere incorporarse. La iglesia que lo recibe deberá dar aviso a la iglesia que extendió la carta para que el miembro cese su relación oficial con ella. Bueno, son cosas normales y legales de un consistorio que trata toda la situación de la iglesia local. Una persona deja de ser miembro de la iglesia por ausencia. No sé si esto lo saben, pero todo miembro de la iglesia que se ausente sin aviso al consistorio por un año, sin manifestar interés alguno, será suspendido. Será suspendido. Si yo falto un año, me aboco a la sanción de estar suspendido como miembro de la iglesia. Es decir, no puedo ejercer ninguna actividad dentro de ella. Pero dice, y si su ausencia se prolonga por 2 años, su nombre será borrado del registro de membresía. Se supone que cuando un miembro no asiste a la iglesia, el pastor y el consistorio de la iglesia tratará de hablar con esa persona para ver qué razones hay por la cual se está ausentando de ella. No es que una persona se ausentó porque puede que diga, no quiero ir más. No lo podemos borrar. Pero él sabe que si por 2 años no viene, va a ser borrado. Porque eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, pero normalmente, yo que sepa, no es dentro del tiempo que he estado, no he visto que han borrado ningún miembro de la iglesia. Han sido depuestos de sus cargos, algunos por faltas, pero eso es otro tema. Pero borrado, no he visto eso en el día de hoy. Por excomunión, sanción aplicada por el consistorio de la iglesia por inmoralidad, por cisma o por herejía o blasfema. Esto es lo que yo decía. Eso significa ya ser expulsado de la iglesia. Cuando hay herejía o está en contra de lo que la iglesia enseña, lo que Dios enseña a través de su palabra y lo que nosotros somos, dice acá, será por herejía, por cisma. ¿Sabe lo que es cisma? Cisma es división. División. Hay muchas iglesias que se han dividido, porque hay grupos que dicen una cosa y dentro de la misma hay otros que piensan lo mismo, que no piensan lo mismo y empiezan a complicarse y hay división, hay rompimiento y se rompe de muchas cosas. Entonces, eso el consistorio lo manda al presbiterio, el presbiterio lo manda a una comisión, ¿cómo se llama esta? La comisión judicial, y a través de eso se decide la excomunión de la persona. Y por defunción, por fallecimiento. Por fallecimiento deja de ser miembro de la iglesia. ¿Hay qué? ¿Alguna situación de excomunión? De excomunión en nuestro presbiterio,
Si lo pregunta a nivel de presbiterio, lo que ha sido deposición del cargo, expulsado del presbiterio. Sí, sí hay. Han habido pastores que han sido depuestos. Por ejemplo, el pastor Manuel Vargas, que fue nuestro pastor, el pastor Sergio Espinosa, que fue depuesto, ya no es pastor de la IMNA, son Claudio Garrido, Jorge Gamboa, son que han sido depuestos de su oficio en el presbiterio. Ellos son pastores, que ya no sé dónde están, pero del presbiterio nacional ellos fueron depuestos, ya no forman parte de la Iglesia Presbiteriana Nacional. Ellos. ¿Quién? Yo sé, Tomás Jomans. Lo que pasa ahí es que se aplica lo que dice acá en cuanto a pero esos son casos de disciplina. No es echarlos de la iglesia, sino son casos de disciplina por inmoralidad. Es decir, si hay un caso de disciplina que está comprobado, entonces en la iglesia le da una disciplina y él tiene que someterse a esa disciplina. Ahora, hay algunas disciplinas que han sido digamos, fuertes, pero la palabra de Dios está para que la cumplamos y la apliquemos en todas las áreas. Miren, hermano, la vida de la iglesia es un combate a muerte con Satanás. Porque Satanás sabe cuál es nuestra debilidad y por ahí va a atacar. Satanás quiere que yo sea un desobediente a Dios, que yo desobedezca, porque yo no voy a ser pecador para Dios. Ya salí de la situación de pecador. Soy un hijo de Dios, pecador, salvado por Él, y mi actuar siempre va a ser de un hijo de Dios, aunque yo estoy siempre como la oración del Padre Nuestro, líbranos del mal. Señor, líbranos del mal. O sea, nuestra vida, aunque somos creyentes, tenemos la seguridad de que somos hijos del Señor, Satanás la está manejando, la trata de manejar de cierta forma para que yo desobedezca la voluntad de Dios. Hermano Antonio. El asunto de la disciplina en la iglesia, hoy día yo creo que hay una diferencia como la iglesia más antigua, digamos, porque hoy día el concepto de disciplina, como dice aquí, una de las razones para mantener la pureza en la iglesia significa que no deben haber actos de desórdenes que sean contrarios a la palabra y actos de inmoralidad o de falta de ética más bien. Entonces la iglesia tiene que estar ordenada porque la ven los de afuera y si hay líderes, principalmente líderes, que tengan cosas reñidas con la ética y todo eso, es malo, es mal evaluada. Entonces, es para mantener la pureza. Y lo otro que hoy día hay cosas que son, que la disciplina tiene por objeto que el que es disciplinado después vuelva al orden. Pero muchas veces pasa en la iglesia, sobre todo con algunas personas que no perdonan a la persona. La persona después vuelve al orden, pero después igual lo cuestionan siempre, queda cuestionado. Y eso no es bueno porque no se cumple el objetivo. Claro. Entonces, yo me acuerdo cuando he leído la historia de la iglesia, porque la iglesia presbiteriana en Chile, hay bastantes iglesias presbiterianas, de hecho, la iglesia presbiteriana de Chile, la iglesia presbiteriana nacional, presbiteriana fundamentalista, se fueron dividiendo en el tiempo. Y en la historia leía yo que
cuando la iglesia se dividió, la presbiteriana y la nacional, hubo unas cosas que a mí me dan un poco de risa, porque los hermanos peleaban y se separaron porque una de las cosas que hacían los que estaban mal, digamos, que eran muy libertarios, era que salían a algunas partes a bailar o que veían cine. Entonces eso en la época era grave, tener esas conductas, ¿cierto? Entonces a veces se le da mal sentido a las cosas de la disciplina o del orden, porque hay cosas que uno puede hacer, como decía el hermano en la escuela dominical, hay libertad, pero la libertad tiene un límite, no puede excederse a cosas. Exacto. Entonces hay cosas que a lo mejor son expresiones que uno puede tener, el arte, el cine, qué sé yo, no sé, bailar, pero tiene que hacerlo con los límites que establece, sin pasarse a otro ámbito mayores, ¿cierto? Entonces, por eso que es importante el concepto de la disciplina o de todas estas cosas que tienen de que uno no sea miembro, que se vaya de la iglesia o que sea expulsado, es mantener el orden y es mantener, como dice aquí, la sanidad en la iglesia, que la iglesia dé un buen testimonio hacia lo externo. Eso. La verdad, siempre la disciplina tiene un propósito y como ha dicho nuestro hermano es mantener la pureza. Hermano, la disciplina es una de las marcas de una iglesia verdadera. Significa que la iglesia administra correctamente la disciplina. La disciplina no es para que la persona decirle, ¿sabe qué? Tiene que irse, no. La disciplina es para que nosotros volvamos al orden, volvamos a la norma que Dios pone para nosotros como vida en la iglesia. La disciplina es para corregir, es para que la persona sea restaurada en la iglesia, porque se aplica disciplina porque se salió del orden. La disciplina es para corregir, no es para echar o para que se sienta mal la persona. Dios en su palabra dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, porque la acción que hemos cometido es de tristeza a los ojos del Señor. Y lo que dice nuestro hermano es verdad. Nosotros, cuando vemos que el Señor ha perdonado y que la disciplina ha dado, como dice aquí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, nosotros como humanos no tenemos la capacidad de Dios del perdón. No tenemos esa capacidad. ¿Por qué? En la Biblia dice que cuando Dios perdona, nos perdona, ¿qué es lo que Él hace? Olvida todo lo que hemos hecho y lo manda a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ello. Nosotros como humanos, como personas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de hacer lo que Dios hace, imitarlo, no olvidarnos y no estar enrostrando cada vez pero si esta persona me la hizo una vez, pero yo lo perdoné, a lo mejor me la va a volver a hacer. O sea, eso nosotros siempre pensamos, lo traemos, vamos al baúl de los recuerdos que tenemos y sacamos cuando necesitamos encontrar algo. Y Dios dice que eso debe erradicarse de los hijos de Dios. Nosotros no debemos pensar así. Si Dios lo perdonó, si Dios lo restauró, yo tengo que hacer lo mismo con ese hermano.
Y tengo que amarlo, tengo que quererlo, tengo que respetarlo, tengo que honrarlo, tratarlo como dice aquí, con fidelidad, con ternura, con respeto y honradez. Porque no soy yo Dios para olvidar, pero sí soy hijo de Dios y Él me traspasa, Él me hace que yo pueda ser una persona perdonadora. Y Él dice, perdonando los unos a los otros. Usted lo ha leído, ¿no es cierto? Si nosotros amamos al Señor, debemos perdonarnos los unos a los otros. Y el perdón es olvido, hermano. Ahora, no les voy a hacer el ejercicio, pero ¿olvidamos lo que nos sucede a diario en nuestra vida? Yo creo que yo me acuerdo el primer día que toqué piano, que es lo que me pasó. Hay un término que se escucha mucho en el cine, en las películas o en las novelas que uno lee. Dios perdona. Ajá. Pero, hermanos, para volver y dejar claro, la disciplina que se da en la iglesia es para conservar la pureza, para que no nos desordenemos. Y hermanos, si nosotros somos llamados, y un hermano me dice, me parece, hermano, que esto que usted dijo o esto que está haciendo no está bien, lo conversamos. Pero, ¿qué se cree este hermano que me viene a enseñar a mí? No. Dios, en su palabra, hace a todos nosotros por iguales. Dios no hace acepción de personas. No mira a uno mejor que otro, sino que a todos nos ve igual. Ahora, Dios a sus hijos nos ha dado diferentes dones y trabajos en la iglesia. Y dentro de esa actividad en la iglesia, Dios nos va a pedir cuentas. Pero nuestra vida, hermanos, nuestra vida está afecta al ataque de Satanás, al ataque del demonio, que lo único que quiere es que nosotros desobedezcamos. Pero, hermanos, yo tengo un Dios, tengo el poder del Espíritu Santo en mí, que me va a ayudar y me va a fortalecer en los momentos que yo esté en dificultades. ¿Cuál es el momento que yo voy a estar en dificultad? No lo sé. Cada uno tiene un momento en el cual Dios lo pone aquí y Satanás lo pone acá. Para ¿quién pesa más? La decisión en el fondo ni siquiera la estoy tomando yo. Porque si el Espíritu Santo está en mí, Él me va a guiar para que yo haga la voluntad de Dios. Y ese es lo lindo de nuestra vida, hermanos. Como miembros de la iglesia, como hijos del Señor, gocémonos, alegrémonos, participemos, activémonos en la iglesia. Es lindo, es hermoso trabajar para el Señor. Hay un himno que se dice, anhelo trabajar por el Señor. ¿No es cierto? Y la verdad es que otro himno dice, trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. En la viña del Señor debemos trabajar, porque la iglesia es la viña del Señor, nosotros somos la viña del Señor y somos trabajadores. Entonces, ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, no hoy día ni mañana, desde que Dios me hizo su hijo hasta cuando Él me llame, yo tengo que estar cumpliendo esa labor aquí en la tierra. Así que, hermanos, próximo domingo cambiamos el tema. Tenemos otro tema para la escuela dominical. Y esto que hemos estudiado acerca de la iglesia, ya sabemos cuando llegue la reunión congregacional, qué es lo que significa una reunión congregacional. Ya sabemos quiénes tienen derecho a participar de la reunión congregacional. ¿Qué es lo que hacemos en una reunión congregacional? ¿Para qué es? Ya lo sabemos. Y dentro de eso, nosotros como miembros tenemos la oportunidad de ser elegidos para un trabajo dentro de la iglesia. Así que, hermanos, gracias al Señor por esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, hermano Andrés. Cuando un hermano está disciplinado dentro de la iglesia, pero aún sigue siendo miembro de la iglesia, el hermano puede participar de la reunión congregacional y puede tomar decisiones. No sé si me escuchó lo que dije. Sí, sí escuché.
La verdad que Y tiene su diezmo al día y todo eso. La verdad es que dentro de nuestra Constitución, cuando hay disciplina, dentro de la disciplina se le dice a la persona que está bajo disciplina qué puede y qué no puede. Se le dice. Se le dice. Ahora, terminada la disciplina, queda en plena comunión y no hay problema. Pero durante la disciplina se le dice, usted tiene que congregarse, tiene que asistir, tiene que tener comunión con los hermanos de la iglesia, pero no le van a decir, no puede esto o sí puede esto. Se le dice. Entonces, una persona disciplinada sabe que, y se le da un tiempo, puede ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo del grado que sea de la disciplina. Pero no le puedo contestar diciéndole esto puede, esto no puede, porque cuando se disciplina, se le dice no puede orar, no puede no puede hacer una oración pública, no puede dirigir una reunión, tiene que abstenerse de la Santa Cena, tiene que abstenerse de esto, no deja de ser miembro de la iglesia. Pero el hecho de aplicar disciplina es, en mi corazón se va a poner triste si no participo de la Santa Cena. Eso me va a enseñar que yo debo obedecer al Señor y cuando se termina mi disciplina yo voy a estar gozoso con los hermanos participando. ¿Me entiendes? Pero en nuestra iglesia así funciona, hermano Antonio. Lo que pasa que hay, como decía usted, lo clave son los procesos. Claro. A veces puede el proceso durar meses, días, semanas, pero a veces puede durar años. Y mientras dura un proceso de disciplina por la causa que sea, hay restricciones, llamémoslas así. Sí. Pero siempre está el acogimiento de la iglesia a congregarse, como bien dijo usted, a participar, a estar atento a la palabra y a seguir apoyando la obra. Claro. Pero hay otras restricciones que son necesarias y son convenientes, porque alguien que no conozca porque además todo este proceso a veces no se ventilan públicamente porque hay que evitar la habladuría de las malas interpretaciones. Entonces se hacen con seriedad, entonces para que la persona sea restaurada. Entonces ese es un tiempo que transcurre y mientras tanto hay restricciones para el buen testimonio de la iglesia, porque si no seríamos igual que otras instituciones que hay en el país que dicen, por ejemplo, hay personas que cometen hechos que no son buenos ante el público y después están otra vez ahí participando y revolviendo el gallinero. Claro. Entonces eso la iglesia lo debe evitar, porque es una sanción espiritual que está relacionada con Dios. Entonces va llevado a mantener, como decíamos, el orden. Exacto. Gracias, hermano Antonio. Eso para finalizar, entonces nosotros, la causa por la cual el miembro fue disciplinado es justamente para que ese miembro disciplinado, en un sentido, sepa que está, digamos, Dios y yo, en la unión está, pero los medios de gracia, las cosas dentro de la iglesia están momentáneamente suspendidas y ahí uno aprende por la experiencia a decir, sí Señor, tengo que obedecer. Y como dijo el hermano Antonio, y si no esto sería, haga lo que haga, pasa lo mismo. Eso no es así. El Señor es un Dios de orden. Y como es de orden, tenemos que siempre estar sujetos a Él como su Hijo. Así que, hermanos, gracias por esta escuela dominical, gracias por esta clase, y pedimos que el Señor sea guiando nuestra vida durante toda la semana. Oremos para terminar. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias que como hijos tuyos, oh Señor,
sabiendo que somos pecadores, sabiendo, Señor, que tenemos muchas cosas que no debemos hacer. Tú nos amas, oh Señor, y tú tienes cuidado de nosotros. Y a través de tu palabra, oh Señor, tú nos muestras lo serio que eres, oh Señor, con lo que tú nos enseñas. Y lo serio también que nosotros debemos tomar tu enseñanza en nuestra vida. Señor, la libertad que nos has dado es para que te sirvamos, oh Señor, y te obedezcamos. Gracias porque tu Espíritu Santo aplicará tu palabra en nuestra vida de acuerdo a la necesidad de cada uno. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermano Marco. Muy bien. Vamos a continuar la escuela dominical y vamos a aplicar una restricción de libertades en un juego que voy a hacer. Juego a espada, ¿ok? Por esta vez va a ser con un premio que se va a entregar el próximo domingo, ¿ya? El premio va a ser un chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Va a ser sin azúcar para que nadie... Ya, entonces voy a dar una cita bíblica. La primera va a ser para esta columna, ¿ok? Solamente ustedes pueden contestar, leer, ¿ya? Obviamente la segunda va a ser para esta columna y la tercera y final va a ser para todos. O sea, el próximo domingo vengo con 3 chocolates para que... Ya, entonces primero acá. ¿Todos tienen Biblia o necesitan ir a buscar alguna para que participen? ¿Sí? Ya. Es bien fácil. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Le va a traer el micrófono. Ya, gracias. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Perfecto, muchas gracias, hermano Daniel. Efectivamente nos refuerza la idea de que la libertad radica en Jesús, ¿cierto? Y debemos permanecer en ella, hacer buen uso de ella, de esa libertad que gozamos. Ahora para esta columna, también es sencilla la cita. Ya, es 1 Corintios capítulo 6, 12. 1 Corintios 6, 12. Acá hay otras. Sí, Dice, ya no todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Excelente versículo que se aplica incluso a cosas cotidianas, porque si ustedes se dan cuenta, la libertad termina donde empieza la libertad del otro. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo en las marchas, hay gente que hace lo que quieren y dicen, no, yo soy libre de hacer lo que quiera y nadie me puede decir nada. Pero en realidad nosotros sabemos que todas las cosas me son lícitas, o sea, entre comillas, puedo hacer cualquier cosa, pero no todas me convienen. Cuando nosotros pasamos a llevar la libertad del otro, se llama libertinaje, que eso no está bien, ¿cierto? Y para el cristiano nosotros, ¿dónde podemos saber las cosas que nos convienen? Nosotros podemos hacer cualquier cosa, haciendo uso de nuestra libertad. Pero las cosas que nos convienen están en la Biblia. Por eso es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma vamos a caminar esta vida cristiana de mejor manera. Y el último versículo que es, ya tengo 2 chocolates asignados, y el tercer chocolate y último, también es fácil la cita, es Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Acá le van a pasar el micrófono. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Excelente cronología. Nosotros nacemos con una barrera que nos divide de Dios, estamos separados de Él por el pecado. Jesús nos liberta de eso y después ya venimos en el camino de la vida cristiana, en el cual ejercemos una libertad, ¿cierto? Y
y somos responsables de hacer un buen uso de ella. Vamos a alabar al Señor, repetir la alabanza que cantamos en el primer período. Mi Jesús me libertó. Mi Jesús me libertó, me libertó, me libertó. Mi Jesús me libertó. Libera tu corazón. Le di mi corazón, mi corazón, mi corazón. Yo le di mi corazón. Dáselo tú también. Él vendrá muy pronto, sí, muy pronto, sí, muy pronto, sí. Él vendrá muy pronto, sí, a darme tu poder. Mi Jesús me libertó, me libertó, me libertó. Mi Jesús me libertó. Libera tu corazón. Pueden sentarse. ¿Tenemos avisos de la escuela dominical que podamos aprovechar de mantenernos informados? Solamente un pequeño aviso que el último sábado de este mes de agosto va a haber una actividad distrital de esparcimiento con los jóvenes. Así que todos los jóvenes van a quedar invitados. Esta actividad va a ser en el parque, que queda en Parque Arauco, ¿cómo se llama? Era el Araucano. Parque Araucano, ahí todos están invitados a participar ese sábado. Así que eso, único aviso. No sé si hay algún otro hermano que quisiera dar aviso. También para estar informados de lo que aconteció en esta mañana, nuestra hermana nos informará sobre el informe de la escuela dominical propiamente tal. Buenos días, hermanos. El informe de la escuela dominical es el siguiente. Maestros 3, alumnos 20, visitas 2. Ustedes dirán cuáles son las 2 visitas. Nuestro hermano Edgardo, que está ahí, que aparece. Y una visita que hay en primario, pero la hermana Elba no está todavía con los niños. Vicente, mi sobrino. Ah, ya, ahí está. Esas son las otras 2 visitas que hay. El total, 31 de alumnos, todos. Con Biblias, 13. Estamos muy bajo las Biblias, hermanos. Tienen que traer sus Biblias. Ofrenda, 14.410 pesos. Ese es el informe de hoy. Muy bien, puestos de pie, vamos a cantar otra alabanza al Señor, que es muy decidora porque en el fondo al principio nosotros nos volvemos hijos de Dios y estamos llenos de cuestiones, o sea, de preguntas. Pero cada día esas se van reduciendo a medida que vamos conociéndolo. Gracias porque comprendí lo absurdo de vivir lo que no es, y cobarde al no creer lo que puede ser la realidad en ti, Jesús
asiento. Y les quería dejar invitados para que durante esta semana hacer otra invitación. Recuerden que el domingo pasado los invité a que ejercieran el amor al prójimo con alguien que les caiga mal y que sea desagradable a ustedes. Espero que lo hayan hecho, pero siempre es como algo muy difícil. Pero en realidad ahí se ejecuta lo que Dios nos pide para nuestras vidas, digamos. Es muy fácil amar al prójimo, al que nos cae bien, a nuestra familia que nos cae bien, pero lo difícil es amar al prójimo, a aquel que nos es desagradable, que no nos es afín. Así que, bueno, los niños estaban un poco atrasados, pero no sé si quieren pasar o reforzar la actividad que... Sí, aprovechemos para... Buenos días, hermanos queridos. Solamente que no vamos a hacer un repaso tradicional hoy día, como las otras veces, solamente porque estábamos trabajando en preparar la presentación que habíamos anunciado la vez anterior, que desde ya los dejo a todos invitados para que se programen y acompañarnos. Vamos a hacer la presentación del cierre de del primer semestre. El primer domingo de septiembre, sábado 30, vamos a hacer el ensayo general y el domingo 1 de septiembre vamos a hacer la presentación para que vengan todos ustedes ese día, ojalá con sus invitados, sus amigos, porque todos estos espacios que generamos como iglesia es para poder facilitar la evangelización, abrir espacios de evangelización, porque puede ser que alguien no entienda mucho, que viene a la escuela dominical, una clase, que no la puede captar a lo mejor necesariamente, pero una presentación, una actividad de este tipo es más fácil para invitar. Así que prográmense para traer sus amigos, vecinos, parientes a ese día de presentación. Y traigan a los niños para que participen. Acuérdense que nuestro deber, porque la palabra así lo dice, que tenemos que instruir a nuestros niños, a los niños que ha puesto en nuestro camino. Instruirlos, es nuestro deber. Y para poder instruirlos tenemos que, además de enseñar en la casa, traerlos. Y solamente para cerrar como testimonio, yo no sé si se estila aún en los hogares cristianos hacer el devocional diario. Lo digo así porque antiguamente era como más fácil o más usual, porque el trabajo que todos sale a trabajar el papá, sale a trabajar la mamá, los niños tienen jornada completa en el colegio, entonces se han ido perdiendo espacios. Lo voy a decir como testimonio, mi mamá nos hacía todos los días escuela dominical, ¿cierto? Ella todos los días, a una cierta hora, nos llamaba a todos y decía a escuela dominical. Claro, como éramos hartos, ya tenía el tiro de hartos alumnos. Pero en esos años también en los barrios, la gente nosotros éramos 5, 7, los de al lado eran 4, los de allá eran 5, los de allá eran 5 más. La cuestión que como éramos todos amigos, cuando empezaba la escuela dominical llegaban como 20 niños a la casa, por lo menos, así por parte baja, y nos hacía clases todos los días, y nos enseñaba. Fruto de eso, yo enseño. Entonces tenemos que instruir, porque si no, no tenemos cómo replicar. Así que el desafío es de nosotros, para que nuestros hijos repliquen, porque a manos de ellos va a quedar la iglesia digamos, 20 años más, 30 años más. Entonces, preparemos a nuestros hijos para que asuman esta responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Y ahora quedamos todos cordialmente invitados para pasar a la parte posterior a tomar un desayuno que ha sido preparado por nuestras hermanas, con mucho amor fraternal.